Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista Razón para Vivir, con el pastor Jared Suárez. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, gracias te damos porque estas palabras están escritas aquí para nuestro bien, para nuestro provecho, para que no seamos rebeldes ni necios delante de ti, sino para que seamos obedientes y dóciles para cumplir con tu palabra. Señor, guíanos a través del texto, que podamos ser desafiados y edificados para la gloria y la honra tuya. Y en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Muy bien, podemos tomar nuestro lugar. Y bien, el profeta Isaías va a hablar en futuro, porque dice en aquel tiempo, y podría interpretarse de dos maneras: en el tiempo cercano, cuando vengan los babilonios y hagan desastre a Israel, o cuando venga el anticristo y también haga desastre en Israel. De hecho, si vemos la historia de los judíos, es una historia donde ha vivido desastre tras desastre. Lo vimos con los babilonios, antes eran los asirios, antes eran los egipcios, después fueron todos los imperios, después fueron los medos, los persas, después fueron los griegos y después fueron los romanos. Pero usted sabe que el imperio romano no ha dejado de ser, sino que está de alguna manera en stand-by. Y el Imperio Romano prácticamente podríamos decir que es ahora mismo el Vaticano, porque si ustedes recuerdan, el Imperio Romano se divide en dos, el Reino de Oriente y de Occidente, y de alguna manera todavía permanece el de Occidente, que es Italia, que es el Vaticano, pero el otro desapareció. ¿Se acuerdan que su capital estaba en Constantinopla, ¿verdad? Ahí en lo que es ahora Turquía, y de alguna forma vemos que no ha desaparecido, pero parece débil, ¿verdad? Porque sus pies, ¿se acuerdan de la visión de Daniel? Sus pies eran de barro y de acero, y de alguna manera parece ser que hasta la venida del Señor Jesucristo va a destruirlo completamente, porque ahora todavía sigue en pie, aunque no es como conocemos los imperios. Pero si pudiéramos ver el poder que tiene el Vaticano en el mundo, es impresionante. Un cuerno pequeño ahí dentro de un país, un estado llamado Vaticano, que tiene más inferencia en todo el mundo. Ahí lo vemos de alguna forma, pero entonces tiene doble cumplimiento en un futuro no muy lejano y en uno muy lejano. Dice, en aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria. Muchos dicen que el renuevo es Israel, que son los sobrevivientes, pero después dice que no, que son otra cosa. Fíjese, dice, será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Entonces conocemos que Isaías también en Isaías 53 dijo: subirá cual renuevo delante de él, como raíz en tierra seca. Entonces el renuevo prácticamente podríamos decir que es Cristo. Cristo es la hermosura y la gloria de su pueblo, pero no lo revela de una manera tan abierta. Verso 3: y acontecerá que el que quedare en Sión y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo. Todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes. Y esto porque, si ustedes recuerdan, los babilonios dejaron a los pobres de la tierra. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, de alguna forma, una de las cosas que hemos sabido a través de la historia del mundo es que el pobre tiene el Dios en la boca. Siempre está pidiendo
por el pan de cada día. El pobre es el que más clama a Dios, no solamente por su posición, sino porque de alguna manera Dios puso en ellos ese clamor para que ellos pudieran de alguna manera, si bien tener en esta vida padecimiento, pero en la venidera de alguna forma tener la vida eterna. Ahora, no quiero decir con esto que los pobres se van al cielo. No, porque se necesita siempre, en todos los casos, fe y arrepentimiento. Pero es más fácil que un pobre reciba a Cristo que un rico. ¿Se acuerdan que Jesús lo dijo? Que era más fácil que un camello entrara por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos. Entonces, de alguna manera, ellos de alguna forma serán llamados santos en esta situación. Verso 4, cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sión y limpie la sangre de Jerusalén de en medio de ella con espíritu de juicio y con espíritu de devastación. ¿Sabe? Este versículo dice primero, cuando limpie, ¿verdad? Cuando lave, pero vea la forma tan brusca y tan dura, porque dice que lo va a hacer con juicio y con devastación. O sea, que muchas veces los seres humanos solo entendemos hasta que viene el juicio y la devastación. Ahí es cuando decimos, Señor, ahora sí. Pero muchas veces ya es tarde. Así que seguimos con el verso 5. Y que creará Jehová sobre toda la morada del monte de Sión y sobre los lugares de sus convocaciones, nube y obscuridad, de día y de noche, resplandor de fuego, que eche llamas, sobre toda gloria habrá un dosel. Un dosel es como un pabellón, ¿verdad? El pabellón nos protege de los mosquitos. Este va a ser como una protección, porque dice el verso 6, y habrá un abrigo para sombra contra el calor del día y para el refugio y escondedero contra el turbión y contra el aguacero. Es decir, que Dios va a proteger a la gente que sobrevive y que queda en Jerusalén. Verso 1 del capítulo 5, ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Si ustedes recuerdan, el Señor Jesucristo habló de las viñas. ¿Se acuerdan? El Señor tenía una viña y la dio a rentar a los israelitas. Los israelitas se quisieron quedar con la viña y después vino el Señor y los juzgó porque había mandado a su hijo y lo mataron. Él de alguna manera, figuradamente, estaba hablando de que Cristo iba a morir. Pero después, en el capítulo 15 de Juan, el Señor Jesucristo también dice, yo soy la vid verdadera. Y de alguna forma, esta situación de la viña viene a ser una ilustración porque Dios ama su viña, Dios ama a su pueblo, Dios ama lo que Él hizo. Y cuando hablo de su pueblo me refiero a sus hijos, me refiero tanto a israelitas como a cristianos que son sus hijos. Un israelita el día de hoy no es salvo sino por medio de Jesucristo. No por ser israelita será salvo, así como los pobres, no por ser pobres serán salvos, sino cuando reciben a Cristo en su corazón, ellos son salvados. Así que cuando hablo de sus hijos, de su pueblo, hablo de aquellos que se han convertido a Cristo Jesús. Verso 2, la había cercado y despedregado y plantado las vides escogidas, había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. Y es que
Esto nos hace pensar cuando hace todo uno bien y el resultado es todo mal. El Señor lo hizo todo bien. Él vio que todo era bueno. Cuando creó al hombre dijo, es bueno en gran manera. Y tenía un propósito con Israel, hacer una nación santa, una nación que fuese luz a las naciones. Pero no fue así. Verso 4. ¿Qué más se podrá hacer en mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña, le quitaré su vallado y será consumida, aportillaré su cerca y será hollada, haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerá el cardo y los espinos, y aún las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya, esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Entonces, prácticamente lo que vamos a ver es causa-efecto. Dios hizo con un propósito, no se cumplió su propósito, y ahora va a castigar Dios a Israel y a Judá, que es prácticamente el norte y el sur. Ahora, vemos que no lo destruye. Dice que será hollada, que será seca como palo, pero no la destruye. No la destruye completamente. Siempre Dios deja un remanente fiel. Y de alguna forma Dios muestra oportunidad. Si bien hay castigo, pero el castigo es para reflexión y para arrepentimiento, no es para destrucción. ¿Se acuerda? En un momento determinado Dios le dijo a Moisés, voy a destruir a este pueblo y voy a hacer otro. Y Moisés dijo, no, Señor, ¿qué van a decir de ti las naciones? ¿Que para esto lo sacaste de Egipto, para que murieran en el desierto? No, Señor, no acontezca tal cosa. Y intervino Moisés por Israel. Pero realmente Dios prueba los corazones y ve qué hay en ellos. ¿Y sabe cuándo son probados nuestros corazones? En dos ocasiones. Una, cuando hay abundancia. Cuando hay abundancia, se ve lo que hay en nuestro corazón. Porque ¿en qué gastamos nuestra abundancia? ¿En placeres? Y dos, cuando hay escasez. Porque cuando hay escasez podemos hacer dos cosas. Culpar a Dios por nuestra situación, o Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Jehová bendito, y adorarlo. Así que dos cosas pueden pasar en esas diferentes circunstancias, pero lo que Dios quiere es que mantengamos nuestro corazón creyendo que Dios tiene un propósito aún en las circunstancias más adversas. Verso 8, y empieza el primer ay. Ay de los que se juntan casa a casa y añaden heredad a heredad, hasta ocuparlo todo. ¿Habitaréis todos solos en medio de la tierra? Y esto usando un poco el sarcasmo, porque ellos de alguna manera acumulaban, y después ¿para qué te va a servir si no sirve? Es como si usted comprara millones de coches. ¿Para qué quiere millones de coches? ¿Los va a usar? Primero se le van a echar a perder antes que los use todos. Así que, de alguna forma, lo que el Señor les está tratando de hacer ver es que lo material no es lo más importante en la vida, sino la honra y la gloria al que los creó. Verso 9. Ha llegado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos que las muchas casas han de quedar asoladas, sin morador, las grandes y hermosas. ¿Sabe que en nuestro país existen pueblos fantasmas? Hay lugares donde hay casas, donde hay calles, donde hay presidencia municipal, pero no habita nadie, porque han sido abandonadas por la delincuencia o por otras circunstancias, pero son pueblos que no tienen habitantes. Y en muchos países existen ese tipo de pueblos.
Así que, ¿de qué sirve un pueblo que no tiene habitantes? ¿Me explico? Así que, de alguna manera, Dios está dándonos a conocer su plan, pero también nos ayuda a reflexionar que lo más importante no es lo material, sino el corazón que debe pertenecer a nuestro Dios. Verso 10. Y 10 yugadas de viña producirán un bato, y un homer de semilla producirá un efa. ¿Sabe? Estas medidas, de alguna manera, las yugadas, 10 yugadas son 10 porciones de tierra. Y lo que van a dar es una porción, un bato. Que un bato aproximadamente son 37 litros. Ahora, sería, digamos, un nada, 17 litros. Pero un homer de semilla producirá un efa, y todo lo va a reducir a un décimo. Todo es un décimo. Van a sembrar 10 yugadas y solo una va a dar un bato, poquito. Y de toda la semilla que siembren, solamente un efa, es decir, unos 30 kilos de lo que sembrar. Así que no es nada, no es nada. ¿Sabe? Yo no recuerdo bien las proporciones, pero recuerdo que en alguna ocasión fui a ayudar a cosechar una hectárea de frijol. Y sacaban toneladas de frijol, porque había producido bien la tierra. Aquí lo que está diciendo es que su tierra prácticamente es semi-estéril. Es decir, no produce lo que debía producir, como un castigo de Dios. Esto va a producir hambre y escasez. Verso 11, segundo ay. Ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche y hasta que el vino los enciende, y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino, y que no miran la obra de Dios ni consideran la obra de sus manos. Ay, de los que disfrutan, de los que están, ¿verdad?, bebiendo y disfrutando, y no pasa nada, y ven al vecino y a la persona que padece y no les importa. Se han endurecido en sus corazones, y lo único que les importa es que ellos estén bien y que tengan vino y que puedan disfrutar de la vida. No les importa la creación de Dios, no les importa nada. Verso 13, por tanto mi pueblo fue llevado a cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Por eso ensanchó su interior el Seol, porque murieron muchos, y sin medida extendió su boca, y allá descenderá la gloria de ellos, o sea, su vanidad, y su multitud, y su fausto, y lo que en él se regocijaba. Así que, ¿cómo podrán los muertos disfrutar de las cosas? No se puede. Así que, de alguna forma tenemos que entender que Dios nos dio esta vida para disfrutarla. Pero Él puso una consigna allí. Dijo que disfrutáramos de todo lo que nos había dado, pero que recordáramos que de todo nos iba a juzgar Él. Así que tenemos que vivir en temor y temblor, sabiendo que un día Dios va a pedir cuenta de lo que hicimos con lo que Él nos dio. Verso 15, y el hombre será humillado, y el varón será abatido, y serán bajados los ojos de los altivos. Es decir, antes caminaban, ¿verdad?, altivamente, y ahora con la cabeza agachada. Así los van a llevar a la cautividad. Pero Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio, y Dios santo será santificado con justicia, y los corderos serán apacentados según su costumbre, y extraños devorarán los campos desolados de los ricos. Así que nadie sabe para quién trabaja, y de alguna manera cambiará de manos,
Y la única razón es porque no quisieron honrar al Dios verdadero, porque no quisieron cumplir con los mandamientos, porque no quisieron obedecer. Tercera, hay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado como con coyundas de carreta, los cuales dicen: venga ya, apresúrese su obra y veamos, acérquese y venga el consejo del Santo de Israel para que lo sepamos. Y aquí estas personas, de alguna manera, como si estuvieran vendiendo algo, dicen: a ver, que el Señor se manifieste, que el Señor hable, y después, ya ven que no habló, ya ven que no se manifestó, ya ven que pecaron y no les pasó nada. ¿Dónde está Dios? Dios no va a juzgar a nadie. Miren, la estamos pasando bien, lo que Dios no quiere es que disfrutemos de la vida. ¡Ay! Por eso el verso 20, el cuarto ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¿Y sabe qué? Estamos viviendo en esos tiempos donde a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Y mire, un ejemplo. En una escuela, si alguien quiere hablar de la Biblia, trae un mensaje de odio. Si uno habla de homosexualidad, le aplauden y hasta un premio le podrían dar. ¿Se da cuenta de ello? A lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Estamos viviendo ya prácticamente en, digamos, la antesala de la venida del Señor a juzgar a este mundo. Quinto, ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes del lado de sí mismos. ¿Sí? Son esas personas que saben mucho, pero que han tergiversado la verdad. Y saben que hay muchos así en esta época, que saben mucho, que tienen mucho conocimiento, pero que contradicen lo que Dios dice, porque ellos quieren de alguna manera mostrar que el camino es la ciencia y la sabiduría, pero no la de Dios, sino la de ellos. Y claro, ellos tienen en su interior otro tipo de pensamiento, porque muchas veces la gente es hipócrita y dice una cosa pero piensa otra. Verso 22, hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. ¿Sabe qué valiente, no? ¿Sabe? Yo recuerdo en mi juventud, las pláticas eran a ver quién tomaba más. ¿Quién se tomaba más cartones de cerveza? ¿Quién se tomaba más botellas de licor? ¿Quién? Y era una competencia. Qué valiente, ¿verdad? Qué valiente. Por eso dice aquí, ay de los que son valientes para beber, porque hay un juicio para ellos. Y ustedes recuerden que la Biblia dice que ni los borrachos entrarán en el reino de los cielos. Dentro de la lista, los borrachos no entrarán en el reino de los cielos. Los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. ¿Sabe? Cohecho es lo que conocemos como la coima o la mordida o el soborno. De alguna manera hay gente que de alguna forma tuerce el derecho, sobre todo de aquellos que no pueden darte un beneficio, que no pueden dar un beneficio. Por eso el rico llega, da dinero y es inocente. Pero el pobre, como no puede dar nada, ¿verdad? Entonces es culpable, siempre culpable el que no puede dar. Y vivimos en un tiempo así, donde la mordida, el soborno está en todos lados, en todas las instituciones, y Dios odia eso. Verso 24, por tanto, como
la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. El juicio viene entonces por el rechazo a Dios mismo. Verso 25, por esta causa se encendió el furor de Jehová contra su pueblo y extendió contra él su mano y le hirió y se estremecieron los montes y sus cadáveres fueron arrojados en medio de las calles. Con todo esto no ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. ¿Sabe? Este juicio empieza precisamente desde el tiempo lejano hasta que venga Cristo a juzgar a las naciones. Así que el juicio ya está en proceso desde años atrás y un día terminará cuando Cristo venga a reinar y sea el santo el que ponga las reglas y reine con vara de hierro. Verso 26, alzará pendón a naciones lejanas y silbará al que está en el extremo de la tierra, y he aquí que vendrán pronto y velozmente. No habrá entre ellos cansado, ni siquiera tropiece, ninguno se dormirá, ni le tomará sueño, a ninguno se le desatará el cinto de los lomos, ni se le romperá la correa de sus sandalias. Sus saetas estarán afiladas y todos sus arcos entensados, los cascos de sus caballos parecerán como de pedernal y las ruedas de sus carros como torbellino. Y entonces Dios dice que alzará pendón, es decir, una señal para que vengan las naciones contra Israel. Y mire que lo ha hecho en varias ocasiones y lo dijimos hace un momento. Vinieron los asirios, los babilonios, los medos, los persas, los griegos, los romanos. Y ahora tienen una piedra en el zapato que son los musulmanes. Que ese se me olvidó, pero el imperio, ¿verdad? Musulmán, el imperio otomano, ese también hizo estragos con Israel. Tan así que tomaron la tierra santa de Israel y la hicieron santa de los árabes. Hasta hoy Israel no puede vivir tranquilo en esa tierra porque hay árabes que tienen cosas como el lugar donde estaba el templo que erigió Salomón. Allí está la mezquita de la roca, y hasta que sea quitada y hasta que Dios intervenga, Israel será juzgado y juzgado y juzgado y juzgado hasta que reciban a Cristo en su corazón. Y lo que vemos en estas naciones es que son prósperas. Dice que ni el calzado, ni la cuerda, nada, no va a haber que los detenga nada. Dios los va a ayudar, porque Dios ha usado siempre a otras naciones para juzgar a su pueblo. Su rugido será como de león, rugirá a manera de leoncillo, crujirá los dientes y arrebatará la presa y se llevará con seguridad y nadie se la quitará. Y esto vemos que será efectivo y que tendrán éxito. Todas las naciones contra Israel tendrán éxito porque Dios lo va a permitir. Así que los cristianos, de alguna manera, por mucho que oremos e intercedamos por Israel, Dios va a hacer lo que de antemano ha dicho que va a hacer. Así que Dios tiene algo para ellos, como tiene algo para nosotros. Y si bien, como dice el apóstol Pablo, si no perdonó a la planta original, que espera al injerto, que es la iglesia. Por lo tanto, es un llamado de atención no solamente a israelitas, sino a la iglesia. Que la iglesia tiene que vivir como Él manda en su palabra,
que tenemos que hacer su voluntad, que tenemos que de alguna manera esforzarnos cada día a dejar el yo y a que Cristo sea vivificado en nuestras vidas. ¿Sabe? Decíamos hace un rato, debemos tomar la armadura de Dios para que cuando venga el día malo estemos firmes. Junto con la fe y la palabra de Dios debemos proseguir cada día. Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, un día a la vez, siguiendo a nuestro Señor. Hoy es un día de gran oportunidad para mostrar a Cristo en nuestras vidas, y Satanás no va a querer hacerlo, así que tenemos que luchar, no contra carne, no contra sangre, sino contra principados, contra huestes de maldad en las regiones celestes. Tenemos que estar firmes y tenemos que sacrificar al yo para que Cristo sea vivificado. Verso 30 dice, y bramará sobre él en aquel día como bramido de mar, entonces mirará hacia la tierra y aquí tinieblas de tribulación y en sus cielos se oscurecerá la luz. ¿Sabe? Hoy el día está medio oscuro. Imagínese cuando venga el gran día del juicio de Dios. Será temor y temblor, donde será el llorar y el crujir de dientes. Pero recuerden que podemos entender a la buena o a la mala, y algunos ni a la mala van a entender. Así que bienaventurados los que oyeron y creyeron, bienaventurados los que hacen la voluntad del Padre, bienaventurados los que hemos creído en el Salvador Cristo Jesús. Así que vamos a orar para terminar. Les invito a ponernos en pie y así terminar en esta tarde. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, porque si bien no nos gozamos por el castigo a Israel, pero sí de alguna manera agradecemos, porque por su rechazo a Jesús, la salvación se extendió a nosotros. Gracias, Señor, porque nos has salvado no por nuestros méritos, sino por el mérito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ayúdanos a dignificarlo, ayúdanos a vivir vidas santas delante de ti. Y que hoy que nos reunimos, la mayoría de la gente se reúne para celebrar la Navidad, que pueda ser una Navidad dando testimonio de que somos tus hijos. Gracias, Señor, por mis hermanos presentes. Bendícelos, protégelos, ayúdalos en todo, provea sus necesidades, y gracias por este día, y en el nombre de Jesús. Amén.